Nosotros en la mesa de análisis ya nos acompañan en el estudio nuestros analistas del día, como cada mitad de semana, cada miércoles está con nosotros la doctora Leticia Santoyo. Muy buenos días, Luz, aquí. Saludo también a mis compañeros Javier y a Salvador, como cada miércoles. También está con nosotros Salvador Leal, bienvenido. Luz, y buenos días compañeros Javier y Leti y el auditorio. Y también está con nosotros Javier Terrazas, bienvenido. Buenos días compañeras, compañero, saludo al auditorio y feliz inicio de mes. Sí, estamos iniciando mes. Prefestejo de la Candelaria. Eso es lo más importante, los tamales. Gracias a usted que nos está acompañando del otro lado de la radio y les comparto el tema también para que lo analice con nosotros. Hoy vamos a platicar sobre este tema de que en comisiones del Congreso de Tamaulipas se está analizando la iniciativa de reforma al Código Penal presentada por la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional para castigar hasta con 15 años de prisión a quien lesione a una mujer con ácido o sustancias químicas. La iniciativa también plantea reformas a la ley para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres con el propósito de incluir la violencia de este tipo. La iniciativa también señala que en las últimas 2 décadas se tienen registros de 28 casos de ataques contra mujeres con este modus a nivel nacional, de las que solamente 6 sobrevivieron. En 5 de estos casos, el agresor era su pareja de la víctima, y el 96% de los procesos judiciales no tienen todavía sentencia. Esas son las estadísticas. ¿Ustedes creen que es necesario castigar con más severidad la violencia contra las mujeres antes de que este fenómeno se presente también aquí en estadísticas en Tamaulipas, doctora? Sí, de hecho yo creo que la medida podría en parte desalentar un poco lo que se ha venido, este fenómeno que ha venido en crecimiento, la verdad. Y quizás no en crecimiento en cuanto a la violencia, porque la violencia contra la mujer pues es una práctica cultural, pero sí en el hecho de ahora las amenazas de precisamente de esto, del ácido. Nadie puede decir que, pues bueno, no tuvo la intención de causar un daño, porque tú sabes precisamente que el ácido causa un daño y es un daño irreparable y es un daño, pues el asunto es que sí hay una intencionalidad. No es una simple violencia nada más contra la mujer, sí es una violencia para causarle un daño de por vida, ¿no? Sin embargo, también hay que ser muy conscientes de que una medida de este tipo penal, en la cual pues solamente es una sanción en la que podría entrar, y ya también decirle que es el delito de feminicidio o catalogarlo ya como feminicidio, no va a desanimar o desalentar totalmente esta práctica. Necesitamos una combinación con una cultura de la prevención, una cultura desde la casa, porque el rompimiento social está causando pues ya prácticamente este problema que no es que no existiera, es que se está visualizando, y otro de los grandes fenómenos es eso, que ahora pues se denuncia más, ahora el hecho es que están los medios de comunicación y que hay debate sobre el tema. Salvador, ¿qué opinas de este tema? Mira, es un tema polémico, pero sí creo que necesitamos irnos un poquito más atrás. Creo que la parte educativa en las escuelas ha dejado mucho que desear, por un lado. 2, como adultos mayores, y lo pongo un ejemplo muy rápido, es decir, lo sucedió en el Congreso de Adultos Mayores, donde se jalonean, donde se dicen groserías, todo eso refleja. Pero luego, vamos a la parte educativa. Creo que ya en el ámbito de la casa es el 50% de la educación. Los padres hace muchos años eran otro tipo de educación que te daban. Entonces se respetaba mucho a las personas mayores, a los maestros. Hoy no se respeta nada de eso, porque se ha dejado de lado la parte de la formación, tanto en la casa, que es donde básicamente inicia la educación, y la parte de la escuela, que es formativa nada más. Creo que de tipificar con más cárcel está perfecto, porque son hechos que no se veían antes o que no se sucedían. Entonces, en el país ya hoy hay mucho odio, mucho rencor por todo, para todo, y en todo momento existe todo eso, por la falta de que desde la casa formar a nuestros hijos. Ayer fui hijo, hoy soy padre. Sé que es tener, creo que mis compañeros también saben qué es tener hijos,
y formarlos no es fácil, y educarlos tampoco es fácil, llevarlos a que terminen una carrera no es fácil, más por las condiciones del país y económicas, hay muchos factores, pero yo me voy más, y a poco me voy a ver antiguo o ridículo diciendo esto, vámonos atrás a la formación en las casas y en la escuela. Aparte, si nos vamos al nivel medio, secundaria, se quitó la materia de civismo, por ejemplo, ya no existe, no hay nada de esto, ya no hay cultura, ya no hay una educación física que ya no tienen las escuelas, te dan el tiempo, mejor les dan el celular a los niños para que jueguen. Ya hay muchas cosas que influyen en el factor de desarrollo de tanto de padres como de los alumnos, incluyendo los maestros. Ya los maestros no pueden decir nada, no pueden corregir a un niño que es grosero. Conozco y tengo el conocimiento de los niños, desde los 5 años son groseros, te señalan, te dicen cosas que inimaginables en aquellos tiempos, pero sí necesitamos ver parte educativa. El sistema educativo mexicano tiene que pensar en algo. Los gobiernos deben pensar en políticas públicas adecuadas de desarrollo, de educación básicamente. Identificar estos delitos, pues sí, es el ácido, el aceite, el petróleo, te queman viva, y es muy delicado, pero son patrones que vienen desde atrás. Es decir, esta situación no nada más es de la pareja, creo que desde niños, desde acá de abajo, viene ese rencor, ese odio hacia los demás, y eso es muy delicado, más en estos tiempos donde la apertura de hoy los celulares, no quieren estudiar los niños, no quieren hacer sus tareas, no quieren formarse, no los puedes detener, no los puedes sentar, no los puedes sentar, no es un castigo, sino que te obedezcan, pero sí pues no sé hasta dónde pueda llegar tipificar, como decía Leti, pues ya si es ácido o otro aceite, pues ya no va a ser de tipificarlo nada más por un delito de un delito así simple, sino que sea tipificado como feminicidio, okay, y que pueda ver que la sociedad o quienes estén en esto sea verdaderamente el castigo, sea ejemplar, pero también hay que ir para atrás, ir viendo que estamos equivocados en la forma de educar en las casas y que la educación en la escuela, pues los niños van desorientados, van muchas cosas, pero sí necesitamos ver para atrás para compensar. ¿Qué es tarde? Pues sí puede comenzar tarde, pero algo se puede lograr y que se incluyan materias desde preescolar hasta el último. Ok, correcto. ¿Qué opinas, Javier Terrazas, de este tema? ¿Coincides con la doctora Leticia, con Salvador? Mira, creo que la sociedad sí tiene un grado de desarticulación o descomposición. La célula básica de la sociedad es la familia, y cuando ésta se quiebra o se rompe o se debilita, ocurre una formación deficiente en principios, en valores, y continúa en la escuela, y la escuela a veces no puede hacer lo que debe hacer, se debe hacer desde el hogar, y también las autoridades municipales pues también han perdido mucha fuerza, ya no tenemos policías preventivas. Entonces, además de eso, hay otro factor que debemos de considerar en la pues pérdida de esos valores que hacen que la sociedad o los jóvenes en particular o el varón sea más violento y más agresivo. Hay la influencia de los medios masivos de comunicación, en particular de la era del internet, en donde tú puedes ver cualquier cosa y a veces los toman como retos y a veces los toman como otras cosas. Entonces, creo que debe valorarse eso, pero yendo a lo que compete el Congreso del Estado, creo que sí debe hacerse una reforma, no solamente este tipo de casos, sino que debe hacerse una reforma integral en toda la legislación de Tamaulipas para adecuarla a esa equidad de género, para que no estemos operando. Ahora el Código Penal, tiene que hacerse de una manera integral para que esto pues se prevea, y sobre todo que busquemos que las leyes que se aprueben, porque tenemos en el número de leyes, que éstas se cumplan, ¿no? Creo que si con las leyes vigentes, pero que no hubiese impunidad, creo que pudiéramos atajar una buena parte de los delitos de violencia contra la mujer. Y estos otros casos que están surgiendo, quizá como novedad o quizá como réplica de algo que se ve en internet,
pues también tenemos que tener la capacidad de atajarlos. Y este Congreso debe hacer historia, precisamente en atención a los problemas de la mujer, porque por primera vez en la historia del Congreso de Tamaulipas tenemos un Congreso con paridad, o sea, son 16 mujeres y 16 varones. Entonces, si las mujeres de este Congreso no se ponen la camiseta de la mujer e intentan imitar al hombre en la política, pues creo que perderían un momento histórico para poder pues crear un marco jurídico propicio para la prevención, pero también para la sanción. Okay. ¿Coincides, doctora Leticia, con Javier? A todo esto precisamente que están manifestando mis compañeros y a lo que dije en la primera parte de mi mensaje es lo que mencionabas, por ejemplo, únicamente el 2% de los actos estos ilícitos se castigan, el 98% quedan impunes. Pero si a esto le estamos agregando que todavía existe como que una burla social desde la parte de los abogados que liberan delincuentes, porque son delincuentes, al final de cuentas es una forma de delincuencia, no podemos, es que no se le puede calificar de otra manera a un hombre que atenta contra una mujer con este tipo de acciones, o sea, es innegable que esto pues se busca imitar, así como lo dice Javier, o sea, a lo mejor pues un reto, una forma, o sea, ahora resulta que pues estamos polarizando el país, si no estás conmigo estás contra mí, ahora si ya no estás conmigo como varón, o sea, pues entonces estás en contra de mí, te mato o por lo menos te desfiguro, ¿no? O sea, para que nadie te vuelva a ver. Entonces, ese tipo de situaciones le causa muchísimo daño a la sociedad y es donde estoy totalmente de acuerdo con Javier. No es una ley, es todo el marco jurídico que proteja, que se alinee y autoridades que realmente cierren toda esa parte de la impunidad, porque la impunidad en México no está nada más en esta situación, hay impunidad en todos aspectos. Luego dicen que parece que la ley nada más se aplica a quienes se les quiere aplicar, pero pues para muchos no es pareja. Es cierto. ¿Coincides o señalas tú, Salvador, que realmente en los últimos años se ha estado agudizando esta problemática o era que antes no había publicidad o se publicitaba tanto el hecho de estos casos? Pues si antes te sonaban en tu casa, nadie te decía nada. Pues sí, yo tengo, bueno, unas experiencias de que mi madre fue maestra en área rural y al maestro se le respetaba. Se le decía en aquellos años, y me tocó oírlo y escucharlo en carne viva: maestra, ahí nomás le encargo el cuero. Entonces, de ese era el nivel de poder que tenía el maestro adentro del aula, adentro de una escuela, en aquellos años. Ahorita no, ni se te ocurra decir eso porque es una violación a los derechos, y aquí hablando como hablaban ellos, no hay que dejar atrás, estamos hablando de tipificar delitos, esto y lo otro, pero están los derechos humanos. Todas esas personas que hacen eso, que delinquen de esa manera, tienen sus derechos a salvo. Desgraciadamente, pues no sé si ayuda o beneficie tipificar las cosas de una parte en el Código Penal, pero también hacerlo ya definitivo y no es adicionar, sino o agregar a la Constitución que quede ya como un delito grave. Pero esto lo tienen que hacer los legisladores, no nosotros. Ellos están para hacer leyes y para reformar la Constitución, pero que sea claro y precisa, pero que no queden lagunas, porque después en una defensa hay lagunas, dejan lagunas y ahí es donde se aprovechan los abogados o esta palabrita que existe mucho en el país, que es la impunidad, y ahí se queda. Entonces sí creo que debe de considerarse un trabajo serio, responsable, y no dejar en tela de duda nada. ¿Por qué? Porque pues, se ha ido incrementando todos los días, y aquí hay observaciones. Desgraciadamente las caricaturas son pura violencia. Acabo de ver un caso, parece que, no sé si ustedes lo vieron, en Oaxaca, un niño jugando a las maquinitas, 10 y 11 años, estaban jugando a las maquinitas y perdió, fue por una arma a la casa y lo mató al niño. Ese es el nivel, a eso estamos llegando. Niños 10, 11 años. Entonces sí es delicado, y estoy hablando de menores, aquí de las mujeres, pero ¿qué van a hacer con los niños? ¿Qué se está haciendo? ¿Por qué? Porque hay muchas carencias
de todos tipos, de todos sabores, de todos colores, en el país, en el estado, en la colonia, en la ciudad, en el municipio, todo. Entonces sí hay necesidad de comenzar de atrás otra vez, pero yo voy y entiendo y mi materia es el ámbito educativo. Creo que ahí haber políticas públicas adecuadas, que se regrese poquito atrás para ir formando a los niños de otra manera, pero no a dejarlos al algarete viendo películas o caricaturas de pura violencia, y eso lo hace que el niño crezca y se le va a hacer fácil, o en la parte de la casa también. Entonces sí, creo que debe si se va a tipificar el Código Penal, de incrementar a 15 años o más ese tipo de acciones, pues que quede también establecido en la Constitución, para que no después haya lagunas, que es que la mala ley, que la ley y los derechos. Entonces sí creo que es conveniente. Sí, claro. Hablando de la progresividad de derechos, pues ya es imposible volver atrás, ¿no? Con las cuestiones de violencia que antes tal vez se ejercían de alguna manera con golpes, ¿no? Del tablazo a los menores de edad, eso pues creo que comparte nuestra legislación, ya no podemos volver, pero sin embargo creo que los niños entienden, sin violencia se puede llegar a concientizarlos, al menos en materia de derechos humanos, para que cuando crezcan no incurran en ese tipo de fallas. Nos llega un mensaje y nos comentan, dice, bueno, hablando de los maestros, dice, creo que se perdió el respeto cuando, bueno, empezaron a suceder casos de abusos de los mentores hacia los alumnos. Javier. Mira, creo que en una sociedad hay varias instituciones que son responsables de la formación del ciudadano. Ese empieza en la familia, continúa en la escuela, ¿sí? Sigue en la etapa superior de educación hasta donde pueda llegar el alumno. Pero también hay una corresponsabilidad de la autoridad municipal, porque ellos son los encargados de la aplicación del bando de policía y buen gobierno, estar al pendiente de la prevención delictiva. Y también yo aplico un quinto punto en la iglesia o cualquier tipo de iglesia que sea, porque influyen en guiarte por el camino del bien. Esos 5 elementos se han relajado. Entonces creo que el principal problema que tenemos es en la familia, porque en el caso de la familia el número de divorcios, antes de cada 10 parejas, 1 o 2 estaban divorciadas, ahora parece que es al revés. Entonces, creo que ahí empieza un problema serio de la sociedad moderna, de nuestra sociedad. Okay. Y creo que en eso también la educación, creo que se ha relajado, tenemos maestros menos calificados, tenemos maestros más vigilados, ¿sí? Y tenemos maestros menos comprometidos, aunque no todos. Ok, correcto. Es cierto, como sociedad no se nos debe olvidar la tarea que tenemos también, es un factor importante. Ya son las 9:21, vamos a una pausa muy breve, quédese con nosotros. Al regreso continuamos con más de la mesa de análisis. Ya está aquí en Ciudad Victoria, Tamaulipas, el domo más grande de Latinoamérica. Exposiciones Fabricantes de León, Guanajuato, con grandes ofertas para el Día del Amor y la Amistad, donde encontrarás precios bajos desde 50 pesos. Zapatos, tenis, chamarras, sudaderas, vestidos, mayones, abrigos, bolsas de piel, botas, cinturones, vestidos artesanales, marcas como Levi's, Lacoste, Náutica y muchas más. Del 27 de enero al 19 de febrero. Carretera Soto La Marina, frente a la Normal Superior, en el estacionamiento del Bolivic, de 9:30 de la mañana a 11 de la noche. Expo Jeans en Ciudad Victoria. El Barón Rojo, renta de trajes y sastrería. Gran variedad de estilos y colores. Hacemos el traje una prenda a tu medida. Visítanos en 16 Olivia Ramírez y Conrado Castillo. Teléfono 834-31-648-47 y en el 9 y 10 Juárez número 806. Teléfono 834-310-0358. Luce espectacular con lo mejor de El Barón Rojo. Cuando más lo necesitas, en H-E-B, los precios de miles de productos no suben. Shampoo acondicionador Pantene de 700 mililitros, $79.50. Pasta dental Crest Complete de 90 mililitros, $31.90. O bien, toallitas H-E-B Baby con 100 piezas, $49.90. Fíjense al 2 de febrero. En tienda y en línea, H-E-B. Lo mejor para ti.
de nueva cuenta con usted. Gracias por seguir con nosotros. Continuamos con la mesa de análisis. Hoy nos acompaña en el estudio, como cada miércoles, la doctora Leticia Santoyo, Salvador Leal y también Javier Terrazas con este tema que estamos analizando con usted de la iniciativa que está en el Congreso de Tamaulipas sobre reformar el Código Penal para poder castigar hasta con 15 años de prisión a quien lesione a una mujer con ácido o sustancias químicas. Continuando con este análisis ya para ir cerrando la temática, ¿ustedes creen que en el Congreso, aunado a lo que comentabas, Javier, de que actualmente hay paridad en el Pleno local, creen que puede politizarse este tema, esta iniciativa y frenarse o quedar solamente, como luego dicen, parchado y afectar a las mujeres en esta reforma que no sea integral, como comentan ustedes? Sí, definitivamente siempre puede existir la posibilidad de quién propone este tipo de modificaciones o reformas. Sin embargo, creo que hay temas en los que vale la pena que los partidos políticos piensen en la sociedad antes de partidismo o antes de ellos mismos. O sea, esto es importante y no quedar tampoco cortos, que nutran la propia ley para que no quede coja, no quede rabona. O sea, si en este momento es necesario ya de una vez clasificar el delito como feminicidio, pues de una vez hay que aprovecharlo. O sea, ¿por qué voy a hacer una reforma hoy y mañana hay que volverla a parchar? Porque no, o sea, en lugar de que exista esa ruptura en que no pase porque es de fulano, sino que pase, pero hay que complementarla y hay que ver qué más podemos hacer para que esto se lleve a cabo. Claro que eso es utópico y ilusión social, pero al final de cuentas creo yo que la sociedad lo merece, porque la sociedad pues prácticamente pues, los pone ahí para que nos representen y no para que se peleen y no para que luchen por sus propios intereses. Claro, la misma pregunta, Salvador. Así debe ser. Espero que esa politización no se llegue en el Congreso, en las comisiones y en las fracciones, que son dos. Así como llegaron, y lo he dicho aquí, llegaron con esos enconos y con esos odios que no se podían ni ver, tirar. Acaba de suceder la semana pasada en la sesión también, donde una diputada va y jala a una funcionaria allí. Pues si todo eso se queda, pues, ¿qué estamos? Es lo que estamos. Y de mujer a mujer, es decir, porque a ella no le pareció y que no le entregaron y va y la quiere bajar. La anterior fue y quebró una ánfora de vidrio y casi ese tipo de acciones, pues es lo que la sociedad ve atrás. Y somos mayores de edad, me incluyo, o nos incluimos sin que se ofendan mis compañeros, somos mayores de edad. Pero ves esos ejemplos, ¿qué quieres? Que los niños y las niñas que ven, no, pues si lo hizo la diputada. Entonces, son cosas que uno ve y se queda en la imagen. Y eso es lo que queda, la imagen. Lo demás no existe, para lo demás no existe. Entonces, creo que sí deben de irse viendo y que no se politice en las comisiones. Al contrario, si la pueden adecuar, la pueden acrecentar, más todavía con mejores herramientas para que no queden, como dice, huecos o no quede ahí nada, mejor. Pero espero que tengan por un lado una petición y otra petición y no se pongan de acuerdo en una cosa que es para cuidarse, para cuidar a la mujer hoy en día. ¿Crees que se puedan politizar las cosas, Javier? Mira, ahí quiero hacer una precisión. Creo que los partidos políticos pues son una parte de la sociedad cada uno, pero todos, o sea, a veces decimos, son partidos políticos. A veces usamos el politizar para tratar de señalar que se puede partidizar, pero la política es el arte de gobernar, es el arte de dialogar y de buscar el bien común de la sociedad. Entonces, los partidos tienen que voltear hacia adentro. Las fracciones parlamentarias actuales del Congreso, todas, no solamente las mujeres, porque también los varones tienen mamá, tienen hermanas y tienen hijas y tienen esposas. Entonces, creo que es tarea de todos, ¿sí? Voltear a ver los estatutos de sus partidos y todos quieren el bien. Todos buscan proteger a la mujer y al varón también. Entonces, creo que tienen que voltear hacia adentro y ponerse de acuerdo en lo sustantivo para poder mejorar el marco jurídico de Tamaulipas y ponerlo a la vanguardia. Creo que nos deben algo muy valioso, leyes vigentes, modernas, justas, equitativas. Ahora que Morena está retomando el control, que tiene 6 mujeres en su fracción, entre ellas una, la presidenta de la Junta de Coordinación Política,
el PAN tiene 9 mujeres, el PRI, en la fracción del PRI hay una mujer. Todas, de cada una de esas fracciones, he escuchado o he visto iniciativas interesantes para defender a la mujer. Entonces, pónganse de acuerdo, dialoguen con las mujeres, convenzan a los hombres y actualicen el marco jurídico. Creo que los tamaulipecos, la sociedad tamaulipeca en general, se los vamos a aplaudir, porque si no lo hacen, entonces nos van a quedar a deber y esta legislatura ya va a la mitad. Entonces, creo que si no lo hacen hoy, el próximo año, que va a haber un proceso electoral federal, estatal y municipal, menos, entonces sí se va a partidizar más que politizar esta iniciativa, si no la logran hacer ahora en este momento. Ok, correcto, les quedan 20 minutos a cada uno para 20 cerrar. segundos. 20 segundos, 20 segundos. Doctora, ¿con qué podemos ir cerrando? Que necesitamos ya que los partidos crezcan, que maduren, que se comporten a la altura de una sociedad que espera mucho de ellos. La verdad es de que, como Javier bien dice, o sea, nos han quedado de ver, y no es esta legislatura, todas las legislaturas, o sea, son demasiados esfuerzos, es demasiado gasto, es demasiado todo, es demasiado lo que ganan, como para que todavía nos queden a deber tanto. Correcto, coincido. 20 segundos, Salvador. Pues con esta iniciativa de Acción Nacional, vamos a ver si se ponen de acuerdo o no, ver si no se politiza, si no tienen criterios cada uno diferentes y al final de cuentas se quedan ahí, que como dice Javier, pues nos deben o nos han quedado de ver y nos siguen debiendo. Javier Terrazas, 20 segundos. Pues yo hago un exhorto a cada una de las fracciones parlamentarias, en particular a las 18 diputadas, para que ventilen esto, trabajen, además de que lo trabajen en las comisiones, que hagan un ejercicio interesante y que nos den una lección de camaradería y de que a todas les interesa la mujer, su género. Sí, y claro. que pasen de los dichos, de las iniciativas, a los hechos, que es lo que todos queremos. Sí, que como sociedad también nos quedemos con nuestra parte de tarea. Ya se nos terminó el tiempo. Gracias por estarnos acompañando usted del otro lado de la radio. Gracias, doctora Leticia. Gracias a todo el público que nos escucha como todos los miércoles, a mis compañeros y a ti. Salvador Leal, gracias. Gracias al auditorio. Y Javier Terrazas, gracias. Pues a disfrutar el fresco y los tamales mañana. Así es. A nombre de todo el equipo de ORT Noticias y de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano, le deseamos que tenga usted un excelente día. Esta